Otra característica del sonido es la envolvente. La envolvente la podemos definir como la duración del sonido y bueno, se define en 4 partes. La primera es el ataque, luego tenemos el decay, el sustain y el release. Para los músicos, la envolvente es la dinámica de la ejecución, es decir, los matices que se conocen en música. En algunas partes sube el volumen, en otras partes disminuye dependiendo de cómo está elaborada la canción, ¿no? Por otra parte, tenemos los armónicos, que son frecuencias múltiplos a partir de una frecuencia fundamental. Estos armónicos pues son generados por cada fuente de sonido y, como mencionaba anteriormente, gracias a esta cualidad, a esta característica, es que logramos identificar una fuente de sonido determinada y la personalidad de los equipos de audio, ¿no? Porque por lo regular decimos, bueno, este amplificador me da ciertos armónicos, me da cierto brillo y me gusta cómo suena, ¿no? O este preamplificador o esta bocina tiene tal sonido, tiene tantos graves que me gustan. Tal interfase de audio me brinda ciertas características auditivas que a lo mejor me gusta, cierta calidez. Este amplificador me gusta cómo suena porque tiene cierta calidez, entonces a eso se refiere, ¿no? Genera ciertos armónicos, ciertas frecuencias a partir de una frecuencia fundamental. Por ejemplo, una nota musical, por ejemplo, la nota La, que emite 440 Hz, tiene, además de ser la frecuencia fundamental, genera diferentes armónicos subsecuentes a la frecuencia fundamental, ¿no? Que hacen que unidas todas esas frecuencias, todos esos pequeños armónicos junto con la frecuencia fundamental, nos dan un sonido característico. Por ejemplo, ya sea que se haya emitido esa nota desde una guitarra o desde un piano, desde un violín, un acordeón, de lo que sea, ¿no? Gracias a esas frecuencias logramos determinar qué instrumento es, ¿no? Para los músicos, el timbre es el color del instrumento, ¿no? En cuanto a la fase, bueno, la fase es la diferencia de 2 o más señales medidas en grados o tiempo. Lo podemos medir con un analizador de tiempo. Gracias a la fase también podemos tener la oportunidad para crear algunos efectos creativos que juegan con la psicoacústica para ecualizar sin tocar algunos niveles, ¿no? Entonces, bueno, más que hablar de la fase, un concepto que parece lejano y matemático, me gustaría hablar del desfase, que sí es un concepto que todos podemos entender y reconocer en situaciones cotidianas. Por poner un ejemplo de un desfase, tenemos a un baterista y a un bajista que comienzan a tocar. Sabemos que el bombo y el bajo deben de llevar el mismo golpe o la mayoría de los mismos golpes porque van marcando la base rítmica, pero puede suceder que no lleguen a estar sincronizados, sino que estén con un ligero desplazamiento, con un desfase entre ellos, ¿no? Y bueno, esto refleja una situación de retraso comparativo entre 2 eventos que esperábamos simultáneos. Estos mismos retrasos, aunque mucho más cortos, de milisegundos o microsegundos, aparecen también en cualquier sistema de audio, tanto si es analógico como si es digital. Los problemas de desfase son muy conocidos en el ambiente de la ingeniería de audio, de los ingenieros de grabación, por ejemplo, que usan muchos micrófonos para capturar una señal, también para los ingenieros de sala, los ingenieros de monitores, que sonorizan grandes instalaciones. Esto se debe a que al combinar señales con diferentes retardos aparecen realces y cancelaciones. Y esto pues nos afecta de alguna manera, ¿no? Entonces puede que si estamos capturando, por ejemplo, un bombo con 2 micrófonos, por lo regular para grabar o inclusive igual en actuaciones en vivo, se suele colocar 2 micrófonos para capturar el sonido del bombo, un micrófono que está afuera y otro que está dentro del bombo. Y puede ocurrir que la presión sonora del golpe llegue primero a un micrófono y pues posteriormente llegue a otro micrófono. Eso podrá crear un desfase. ¿Eso en qué nos afecta? Nos afecta en que al momento de que llega a nuestros oídos esos sonidos,
los ataques deberían ser instantáneos, sin embargo pierden definición y se dispersan, es decir, se emborronan, se extienden ligeramente en el tiempo. Esto pues afecta más inclusive a los sonidos y estilos acústicos en los que esperamos un determinado sonido bien establecido. Por ejemplo, en una señal podríamos escuchar cierto retardo constante. Y bueno, además del posible efecto audible, que podamos escuchar doble la señal o que podamos escuchar que la señal pierde definición, que no se escucha tan fuerte como debería escucharse, es decir, que haya una cancelación de fase. Además de eso, hay también consecuencias cuando posteriormente las señales se procesan. Y bueno, para tratar de resumir todo esto, ¿no? Todo sonido que escuchas se mueve por el aire en forma de ondas. Eso ya lo dijimos previamente. Estas ondas tienen un ciclo o forma de onda, como el que ves en la imagen inferior. El ciclo es exactamente lo que ocurre desde que la onda pasa por el centro, sube, baja y vuelve a cero, ¿no? Por sí sola una onda no puede tener ningún problema de fase. Esto solamente surge cuando se junta con otras ondas, cuando estos problemas pueden aparecer. Y bueno, el que unas ondas estén fuera o no de fase podría no ser necesariamente negativo, ya que cuando están fuera de fase logramos algunos efectos como el efecto chorus, el efecto Haas, el efecto flanger o el phaser, que se centran precisamente en esto, ¿no? En duplicar la onda y retrasarla en el tiempo para generar este desfase. Sin embargo, si lo que estamos haciendo, como mencionaba anteriormente, era capturar el sonido de un bombo, lo que no queremos es que se haya desfases, sino que la señal sume, no que reste. Entonces ahí sí nos importa mucho al capturar una señal, sobre todo cualquier tipo de señal, pero cuando estamos utilizando muchos micrófonos, queremos que sí estén en fase, ¿no? Esto va a depender también de la distancia del micrófono hacia la fuente, ¿no? Puede que la presión sonora llegue más pronto al micrófono más cercano y esto también podría originar un desfase, ¿no? Realmente solo tenemos un problema cuando coinciden dos ondas exactamente en la parte opuesta del ciclo, como en la onda desfasada de 180 grados que tenemos en la imagen. En ese momento es donde aparecen las temidas cancelaciones de fase. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí cuando estos picos coinciden, cuando las partes opuestas de los ciclos coinciden, lo que ocurre es simplemente que el sonido prácticamente desaparece, ¿no? Esto igual de la fase es muy usado en los karaokes, teniendo fundamentos en esta característica del sonido de la fase. Es como han logrado hacer los karaokes, ¿no? Que logran, en una canción musical, logran quitar la voz del cantante, ¿no? Para que se pueda cantar. Y siguen sonando los instrumentos musicales, pero ya sin la voz principal, ¿no? Lo logran mediante cancelaciones de fase, justamente. Entonces, bueno, la fase es una característica, una propiedad muy, muy importante que no la debemos de perder de vista, ¿no? Es muy importante que la tomemos en cuenta, sobre todo en el momento en el que tengamos que ecualizar, si es que nos toca ecualizar, para que el sonido desde la fuente, desde el origen, pueda ser transmitido de la mejor manera, ¿no?